Ok, vamos a hablar hoy de algunas aplicaciones de la derivada. Déjenme ver cómo eliminamos esto de aquí. Aquí tenía unas cuentas previas. Okay. Que hablemos de aplicaciones de la derivada. La derivada tiene múltiples aplicaciones, como ya han venido diciendo algunos de ustedes que explicaron algo sobre razón de cambio y esas cosas, ¿no? Pero una de las más importantes aplicaciones de la derivada es estudiar la geometría de la curva, ¿no? La forma de una curva, ¿no? Extremos, por favor, el micrófono. Estudiar extremos relativos de una función, ¿no? Perro, está saliendo aquí. Oscar, silencia el micrófono para que no. Ya. Ok. Entonces, fíjense, vamos al primero de extremos absolutos y extremos relativos, ¿no? ¿Qué es un extremo absoluto? ¿No? Entonces, vamos a dar la definición formal para que la vayan teniendo. Igual ustedes, yo voy a darles una oportunidad de que hagan una exposición sobre esto, como hicimos con los otros temas, pero voy a dar algunas ideas centrales al principio, ¿no? Sea C un número, un punto en el dominio de la función f, dominio de una función f, diremos que opción A, f de c, la imagen, ¿no? Es el valor máximo de f, valor máximo de f, también se le dice el máximo absoluto de f, o simplemente máximo de f, si, bueno, lo que uno esperaría, ¿no? La imagen f de c es mayor o igual que f de x para todo x en el dominio de la función f. De manera similar, se dice mínimo si cambiamos la desigualdad mayor o igual por menor o igual. ¿Ok? Es decir, la misma definición es el mínimo absoluto o simplemente mínimo de f si ahora f de c es menor o igual que f de x para todo x en el dominio de f. ¿Ok? Está claro que si puedo subir aquí esto. Está claro que, por ejemplo, geométricamente eso representa la curva, ¿no? Digamos que la función puede hacer una cosa como esta. Y el valor más grande es este. El dominio de la función, este es el máximo, este es f de c, ¿no? Es más grande de cualquier otro. Estos son máximos. Bueno, aquí habría que ver qué tan exacta queda la curva. Vamos a ponerla mejor ahí para que no haya pérdida. Vamos a ponerla así. Imagínense que es algo así. Ok, aquí queda más claro cuál es el máximo. Máximo absoluto. Y este punto, ¿no?
El f de c queda por aquí. A ver si puedo mover esto. Bueno, definitivamente esta pizarrita, por más que he tratado de usarla, no me ayuda para nada. Vamos a tener que ir aquí a la otra pizarrita mejor. Déjenme pausar aquí. Ok, entonces con esto es más fácil. Máximo absoluto, ¿verdad? La función puede tener movimientos de este tipo, ¿no? Imaginemos así. Este punto es el máximo absoluto de la función. La imagen, ¿no? La imagen. El f de c como tal. Fíjense que hay otros máximos. Estos son máximos locales. Este punto, por ejemplo, es un máximo local. ¿Ok? Este C1. También es un máximo, pero en una vecindad. Es decir, eso ocurre alrededor de este punto, ¿no? En una vecindad. Es como que habláramos, por ejemplo, del campeón nacional y este es el campeón mundial, digámoslo así, ¿ok? El mejor en el global y este es un mejor local. Lo mismo ocurre con los mínimos, ¿no? Lo mismo ocurre con los mínimos. Una función, para determinar sus extremos relativos, que es una de las cosas fundamentales que para lo que uno usa la derivada, uno necesita ver primero la forma de la curva. No tiene por qué ser una curva suave como estoy dibujando de aquí. La función no tiene por qué ser diferenciable inclusive, pero uno puede observar que la función tiene este comportamiento. Cuando ella crece y después decrece, tiene puntos donde hay extremos máximos. Y si decrece y luego crece, consigues extremos mínimos, ¿no? Entonces, el cambio de signo de la derivada, porque el crecimiento o decrecimiento de la función va a depender del signo de la derivada, es el que nos va a decir un poco cómo es o cómo determinar los extremos de una función, ¿ok? Siempre y cuando la función sea diferenciable. Obviamente, hay la posibilidad que la función tenga un comportamiento de este tipo, digámoslo así. Aquí tienes un máximo. Aquí tienes un c, tienes un máximo. Pero en este caso, aquí la función no es diferenciable. No es derivable. ¿Ok? Entonces, eso nos dice que uno tiene que estudiar dos elementos. No solamente debe estudiar los puntos donde la función tiene derivada igual a 0, sino los puntos donde la función tiene valores donde la derivada no existe, ¿ok? La definición de máximo local y mínimo local, máximo local, es idéntica a la de máximo global, solamente que es en una vecindad. Es decir, es un C perteneciente al dominio de F, tal que F de C es mayor o igual que F de X, ahora pero para todo X perteneciente a un intervalo Y, y es un subconjunto del dominio. Y lo mismo para mínimo, ¿no? Para mínimo local, C del dominio de la función, tal que F de C es menor o igual que F de X, pero para todo X en un intervalo Y, subconjunto del dominio. ¿Ok? Entonces, dado esos elementos que uno tiene a la vista, uno necesita definir el valor de punto singular, singularidad para una función. Entonces, una de las cosas que uno necesita es estudiar los puntos críticos de una función. Vamos a definirlo acá. Voy a borrar esto. Un número crítico de una función f es un c, un valor c perteneciente al dominio de la función, de tal manera que o bien la derivada de 0, o bien la derivada en ese punto no existe. ¿Ok? Eso es lo que se llama número crítico. Ese es el número crítico. El punto crítico como tal, punto crítico,
es el par C, F de C. Para el número crítico, ¿no? Si es un número crítico, el par C, F de C es un punto crítico. Y el teorema de Fermat nos dice lo siguiente. Si F tiene un extremo local en C, un extremo local es un mínimo o un máximo local, ¿ok? Entonces, C es un número crítico. Fíjense lo fundamental del teorema. El teorema es en una dirección, ¿ok? El teorema es un condicional, es decir, extremo local implica número crítico. El recíproco no necesariamente se cumple. Puede tener un número crítico que no sea extremo local. Eso significa que el conjunto de los extremos locales, es un subconjunto acá, digamos que estos son los extremos locales, está contenido dentro de un conjunto mayor que es el conjunto de los números críticos. Y lo que sí es importante es que si no es número crítico, entonces no puede ser extremo. Es decir, fuera de aquí, fuera del número crítico, no tiene sentido buscar los extremos. Por aquí afuera no puede haber un extremo porque todos los extremos están contenidos aquí dentro. ¿En eso estamos claros todos? ¿Está claro todo, muchachos? Sí, profe. Ok, creo que esto lo manejan la mayoría, pero bueno, recordarlo por si acaso, ¿no? Eso significa lo siguiente. Si queremos hallar los extremos de una función, si queremos encontrar los extremos de una función, ¿dónde debemos buscar? Debemos buscar entre los números críticos, ¿no? ¿Ok? Entre los números críticos. Porque recuerden que les expliqué, aquí están los números críticos, aquí afuera. Y aquí un subconjunto más pequeño, el de los extremos. Entonces, si a mí me dicen, mira, yo sé que dentro de esta casa hay un tesoro, yo busco aquí. No quiere decir que en todas partes donde yo cabe voy a conseguir tesoro. Pero con seguridad, si yo busco en todos los números críticos, ahí voy a encontrar a todos los extremos. Entonces, el objetivo es precisamente determinar los extremos de una función a partir de los números críticos. ¿Ok? A partir de buscar los números críticos y ahí buscamos los extremos de la función. Tengan en cuenta que el recíproco del teorema no es cierto, ¿no? Aquí les acabo de explicar, ¿no? Fíjense, yo puedo considerar la función f de x igual x cubo, ¿verdad? Y uno puede observar que la derivada de f de x es 3x cuadrado. Por lo tanto, la derivada vale 0, si solo si x vale 0. Es decir, x es un número crítico. 0 es un número crítico. 0 es un número crítico. Sin embargo, uno conoce el gráfico de x cubo, que de esta forma. Déjenme ver si lo puedo dibujar bien, porque es algo así, ¿verdad? Y uno sabe que aquí en 0 no hay ni máximo ni mínimo. No es un extremo. Porque si usted toma un entorno cualquiera, no importa cómo lo tome, siempre cerca de 0 habrá números mayores y números menores. O sea, números que estén por encima o por debajo.
imágenes en todo caso, ¿no? Es decir que 0 no es un extremo. No es un extremo. Este es el ejemplo más sencillo para probar que si es número crítico, no implica ser extremo. ¿Ok? Número crítico no implica ser extremo. ¿Estamos claros hasta ahí? Números críticos no necesariamente son extremos. ¿Ok? Entonces, lo que quiere decir que para yo determinar los extremos de una función, una de las cosas que voy a hacer es buscar un número crítico y descartar, porque no todos ellos tienen que ser extremos necesariamente, ¿no? Por ejemplo, si yo les pido cómo hallar una estrategia de cómo hallar valores extremos en un intervalo cerrado. A ver. Tengan en cuenta que hay un teorema, que es el teorema del valor extremo, que dice que si tengo un conjunto compacto, que en este caso cerrado y acotado, que es esto que tengo aquí en R, los compactos son de la forma intervalo cerrado AB, la función ahí siempre alcanza su máximo y su mínimo. Entonces yo tengo la garantía que en este conjunto existe máximos y mínimos. ¿Cómo los busco? Entonces hay que hacerlo de la siguiente manera. Seguimos el siguiente procedimiento. Primero que nada buscamos los puntos críticos de F en el intervalo B. Primero hallamos o buscamos en el intervalo B. El segundo paso que seguimos es estudiar el valor en los extremos, la función en los extremos, es decir, evaluar F en los extremos, X igual a, X igual B, es decir, calcular F de A y F de B. Y el último paso sencillo es concluir, simplemente, el valor mayor, el mayor de los valores, del paso 1 y 2, es el máximo, máximo absoluto, y el menor, el mínimo. ¿Ok? Bien sencillito. Cuando uno tiene un intervalo como este, cerrado y acotado, cerrado por la derecha y por la izquierda, ¿no? Uno busca los extremos que estén, los puntos críticos que estén dentro del intervalo, evalúa además la función en los extremos, y de esos candidatos, el más grande es el máximo y el más pequeño es el mínimo. Por ejemplo, podemos considerar la función f de x igual x cubo sobre 3 menos 4x cuadrado, una función polinómica para hacer la cosa sencilla, ¿no? Más 12x más 3. Entonces vamos a buscar hallar los extremos en el intervalo 1, 9. ¿Ok? Entonces, en el intervalo 1, 9. ¿Qué hay que hacer? Bueno, seguir el algoritmo que acabo de explicar. ¿No? Primero busco la derivada, paso 1. Busco la derivada. Rápidamente usted puede derivar aquí. Baja el 3, se cancela con el 3, le queda x cuadrado. Baja el 2 menos 8x. Más 12, porque la derivada de la constante es 0, ¿no? Busca cuando la derivada vale 0 o no existe, que son los puntos críticos. En este caso, como es un polinomio, siempre la derivada existe, está bien definida. La derivada es 0 si, solo si este polinomio vale 0.
Y eso obviamente usted lo puede factorizar sin ningún problema como x menos 2 por x menos 6. Por lo tanto, x igual 2 y x igual 6 son los números críticos, ¿no? Ambos están dentro del intervalo 1, 9. El 6 y el 2, ¿no? Números críticos son son 2 y 9. Además de eso, usted va a evaluar la función en los extremos. Va a calcular en el paso 2, va a calcular f de 1. Usted evalúa f en 1, saca las cuentas, eso le da 34 tercios, lo pueden hacer sin problema. Evalúa f en 9, le da 30. ¿Okay? También va a evaluar f en los puntos críticos. F de 2, f2 le da 41 sobre 3. Y f de 6 le da 3. Entonces, de estos 4 números, que es un conjunto finito, solamente 4 números, usted coge el más grande es el máximo y el más pequeño es el mínimo. Entonces, f de 9, que es el más grande, 30 es el máximo. Y f de 6, el mínimo. ¿Ok? Entonces, este es uno de los algoritmos más sencillos que hay, ¿no? Para seguir. También funciona cuando la función no es, la derivada no existe, ¿no? O sea, no siempre tiene que darle una expresión donde la derivada existe en todas partes como acá. Pudiéramos tener un ejemplo de este tipo, ¿no? Pudiéramos tener una función del tipo, digamos, g de x igual 3 menos la raíz cúbica de x menos 2, x menos 3, perdón, al cubo. X menos 3 al cuadrado. Es decir, 3 menos x menos 3 a la 2 tercios. Entonces, les voy a pedir en intervalo 0,4. El intervalo que vamos a dar aquí, el intervalo y va a ser 0,4. Entonces voy a pausar el video para que ustedes hagan esto. En esta función van a buscarle los extremos, máximos y mínimos, dentro de 0,4. ¿Ok? Déjenme pausar el video para que ustedes lo hagan. Y aquí nos quedaría de todo esto, pues menos 2 tercios, restando una unidad. Luego, por regla de la cadena, quedaría la derivada de lo que está aquí adentro. 2x2 que multiplica x menos 2 y por la derivada de x que quedaría 1. Entonces, si le ponemos esto de mejor manera, podría ser así, menos 2, x menos 2 sobre 3 raíz cúbica, sí, raíz cúbica de x menos 2 a la cuarta. No sé si estoy bien o me corrigen, pues a las órdenes, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, para buscar el siguiente paso, pues el paso 1 hay que ver qué número hace que g' de x, ¿no es cierto? G' de x hace 0, es igual a 0. Entonces, revisando esto de acá, pues si lo queremos igualar esto a 0, quedaría menos 2x menos 2 sobre 3 que multiplica la raíz cúbica, hacerlo un poquito rápido, ¿no? X menos 2 elevado a la cuarta, igual a 0, pues y aquí el número que me hace 0 esto, pues es x igual... era x menos 3, creo, ¿no? El ejercicio, me corrigen, por favor. Aquí creo que era x menos 3. Entonces cambia aquí 3, 3, 3 nomás, ¿no? 3, 3, sí, porque ya estaba viendo mi cuaderno y estaba cosas raras. Entonces aquí sería 3,
Y pues, y nos quedaría para x igual a 3. Se hace 0. No sé si están de Perdón, acuerdo. yo tengo una duda en la derivada. ¿Está bien la derivada, profe? Yo también, No está mala. no está correcto. No Está muy correcta, complicado. Yo creo que está un poco raro, compañero. porque yo lo hice de otra manera. Yo también. Ya, Me pues, salió- Está pero bien, ¿en qué pero parte sería que está mal? Vamos pues, viendo, pues. Claro. sí Es que está bien, verás, solo que está demostrado de otra manera. Es que, por No. ejemplo, aquí tenemos el x menos 3 en el No. numerador y denominador. Se le puede restar los exponentes. claro, Le hizo por Y separado. quedaría más fácil. pero es que Sí, sí podría Es ser, que- claro que sí. Se le podría sumar, aquí hay un 1 y me dicen sumarle aquí, ¿no es cierto? Esto me quedaría a un tercio. Claro, claro, En claro. el resultado, más bien. Sí. no. Es que yo creo, Jorge, que mejor debías haberle expresado como 3 menos x menos 3 Bueno, a 3 la a la 2 2 tercios. tercios, claro. Y ahí la derivada te va a ya, dar ya, más 3 a la fácil. 2 tercios. Y le bajabas de eso y le restabas 1 y luego le derivabas por la base que era x menos 3, creo yo. Vamos a ver. Ah, yo voy ya, a- le cambiamos a 2 tercios. Sí. Iván, ¿quiere decir algo? Le dejo. Bueno, no sé si Jorge terminó o vamos a corregir ahí o si no podría presentar yo también. Dame para corregir aquí rapidito, Jorge. Dame compartir pantalla a mí. Tranquilo, ahorita te doy para que sigas con eso. Ya, le dejo de compartir. Sí, deja de compartir para yo compartir mi pantalla. Ah, perfecto, listo. O sea, la idea es la siguiente. O sea, lo que hiciste, Jorge, está bien, pero era más simple, como te dice María Eugenia. María Eugenia fue que dijo, ¿no? Derivar esta. Sí, sí. Yo me perdí aquí con esta. Ah, el lápiz no lo tengo activado. Ya va, déjenme activar el lapicito. Déjenme conectarlo aquí atrás porque no está activado. Si tú derivabas esta función rápidamente, la derivada, esto es 0, bajas 2 tercios, le restas 1, te da menos 2 tercios de x menos 2. Ah, que lo tengo con x menos 3, ¿no? X Sí, menos es x menos 3. Sí. X menos 3, sí. X menos 3 a la menos 1 tercio. ¿Sí? Entonces aquí es más fácil buscar los ceros, porque tú le escribes como simplemente 2. Profe, perdón, disculpe que le interrumpa. Cuando le derivamos así, sería como considerar que el u es de x menos 3. Sí, la derivada Y interna ahí te da la 1. derivada de x menos 3 sería 1. Por eso no le pone. Por eso no aparece, claro. Ya, de acuerdo. Entonces la clave aquí es que el único punto crítico de esta función es el donde valga 0 el denominador, que es x igual a 3. Es el único punto crítico, ¿no? No tiene Así punto es. donde la derivada valga 0, No, ¿por qué? No, profe, está mal. ¿Por qué dice eso? porque la derivada te da esto, ¿no? Le restas 1, Sí, pero eso le iguala a 0 para sacar los puntos críticos. por esto nunca vale 0. O sea, Por Tú- eso. tú- Pero ¿y por qué dice entonces que x igual a 3 es un punto crítico? porque los puntos críticos no nada más donde valga 0, sino donde valga 0 no exista. ¿Ok? Ah, donde vale 0 o donde no O no existe. existe, claro. O sea, tú Ah, tienes que Claro. estudiar dos cosas. Ajá. Que la derivada sea 0. Ay, perdón, que por eso puse este ejemplo justamente para diferenciar que sea 0 o que G' no existe. No exista, claro. pero ¿y cuándo nos dijo que G' no exista, profe? En la definición que les di, Sí, sí, ¿En serio? sí, A ver, revísenlo. sí lo dijo. ¿Sí lo dijo? Ya. Sí. A ver, profe, déjenme le capturo eso. Pasó a velocidad por esa esquina. Exacto. Número crítico de Jugó una muy función rápido, profe. es un número C tal que el dominio de que la derivada es 0 o F' no existe. Déjenme ver que yo tengo aquí guardado los páginas, ¿no? Pero yo se las puse. Sí. ¿Ok? Pero por si acaso, no, repito. Derivada de 0 o no exista. O no ¿Ok? exista, ya. Entonces, en este caso, tu derivada es esto. Obviamente, esta derivada nunca vale 0, porque un cociente vale 0 solamente si el numerador es 0 y el numerador nunca se te va a anular. Nunca va a ser 0. Entonces, la única opción es que esta derivada no exista. ¿Qué significa que no exista? Que no, tú no la puedes calcular. Y tú te das cuenta que esto no existe si el denominador vale 0. Es decir, cuando x menos 3 vale 0, o lo que es lo mismo cuando x vale 3. Ya. Entonces, y es lo que le dice en el dibujito que les expliqué hace un momento, que la gráfica puede hacer una cosa de este tipo, digamos, ¿no? Aquí la derivada no existe y hay un máximo.
Por eso uno estudia los puntos donde la derivada es cero, como este caso, aquí hay una derivada de cero, horizontal, recta, tangente horizontal, o no exista, que sea un pico como este. Estos son los dos casos para los extremos. ¿Ok? Entonces, en este caso hay un solo valor que es x igual a 3, está dentro del intervalo, porque estamos en 0,4, calcula g de 3 y ves cuánto te da. La pregunta es, ¿cómo sabes si es un máximo o un mínimo? Calcula g de 3, obviamente g de 3 es todo a 0, g de 3 a 3, ¿no? Tendrías que calcular también g de 0. G de 0 te daría ¿cuánto? ¿Cuánto daría g de 0? 0,91. 0,91 me sale. Ajá, 0,91. Aquí tengo las cuentas yo, 0,91. Y tendrías que calcular g de 4, que es el otro extremo, ¿no? Del intervalo. 2. ¿Cuánto te da? G de 4 te da 2. Ok. Entonces, de estos tres numeritos, ¿cuál es el más grande? Este. Este es el máximo. ¿Y el más pequeño? Este. Este es el mínimo. ¿Ok? Sí, eso mismo me sale a mí también. Eso te dio a ti. Perfecto, Jorge. Sí. Entonces, la clave está ahí. Tengan en cuenta que los valores extremos de la función se encuentran en los números críticos. Los números críticos son donde la derivada vale 0 o la derivada no existe. ¿Ok? Ojo con eso, ¿oyeron? Vamos a ponerles otro ejercicio antes de pasar al teorema de Rolle. Déjenme buscar aquí la presentación. Voy a pausar la grabación para que no me quede tan pesada la grabación. Y vamos a hacer otro ejemplo. Ok, entonces habíamos hablado de la derivada, ¿verdad? Esto lo vimos ya. Vimos que es la derivada lateral, la notación de Legni, recta tangente, las técnicas de derivación, la cadena, derivada. Esto lo vimos ya todo. Derivada de un superior. Creo que las aproximaciones lineales, análisis marginal no, pero eso lo pueden investigar ustedes. Esto lo doy yo porque lo doy en economía. Son aplicaciones particulares. Pero lo que me interesaba era el teorema de Rolle y no lo tengo en esta presentación, así que bueno, lastimosamente vamos a tener que regresar a mi antigua opción. Hay un teorema que se llama teorema de Rolle, que es muy importante que ustedes lo manejen también. Es un teorema de localización de ceros, en realidad, ¿no? Teorema de localización de ceros, que dice lo siguiente. Teorema de Rolle. El teorema dice lo siguiente. 1. Suponte que f es continua. F es continua en un intervalo cerrado. En el AB cerrado, continua. F es diferenciable en el abierto. Y la tercera situación es que en los extremos la función valga lo mismo. Entonces, existe un valor C en el abierto tal que f' de C vale 0. ¿Ok? Esto es bien sencillo desde el punto de vista geométrico, ¿no? Si una función es continua y diferenciable en intervalo cerrado, imagínate que este A y este es B. Y si en f de A, este es f de A, y en f de B vale lo mismo, f de A igual a f de B. Si tú vas de aquí a aquí, sin levantar el lápiz, ¿sí? Y de manera suave, vas a conseguir al menos un valor donde la tangente sea horizontal. En este caso tienes de hecho 3. Existe al menos uno, existe un C, al menos uno, donde la derivada es 0. Ese es el teorema, el famoso teorema de Rolle. Uno puede hacer la prueba, no es demasiado compleja, pero no lo voy a complicar con eso por ahora, ¿no? Quizá algo más importante, porque a partir del teorema de Rolle se demuestra otro importante teorema llamado teorema de valor medio. Que establece lo siguiente. Si f es una función, con las mismas hipótesis anteriores, ¿no? F, una función que tiene las mismas cosas que ayer, ¿no? Que antes, ¿no? Es decir, que continua en el cerrado. F continua en el cerrado.
diferenciable en el abierto. Entonces, existe un C en el abierto tal que f' de C es f de B menos f de A sobre B menos A. Esto es sencillamente este mismo gráfico, pero acostado, digámoslo así. Fíjense que lo que quitamos fue la condición de que f de A fuese igual a f de B. Usted tiene A por aquí está f de A, B por aquí está f de B. No tienen por qué ser iguales, ¿no? Y si yo voy de aquí a aquí, no importa cómo yo vaya, voy a conseguirme un punto en el que la pendiente de esta recta, que une estos puntos, la pendiente de esta recta, esta recta pasa por el punto A, f de A, y pasa por el punto B, f de B. Si usted busca esta pendiente M, es f de B menos f de A sobre B menos A. Entonces tiene que haber por lo menos un punto en la curva en que la tangente a la curva es paralela a esta tangente, a esta recta secante, digámoslo así. Existe un C en el cual la derivada en C coincide con este valor. Y la demostración del teorema se hace a partir del teorema de Rolle. Se construye una función auxiliar que permite, la función que se construye, la función auxiliar de Y igual f de A más f de B menos f de A, la ecuación de la recta, ¿no? Sobre B menos A por X menos A. Usted considera esta ecuación, esta recta, esta función auxiliar. Usted se va a dar cuenta que cuando X vale A, satisface las hipótesis del teorema anterior, ¿no? Considera la función auxiliar g de X igual f de X menos esta expresión. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba de ese teorema del valor medio químico. Pero repito, quiero más que la demostración, porque muchas veces la demostración uno no la hace, es la idea geométrica, ¿no? Imagínense que usted va a una montaña rusa, siempre habrá, si usted va de este punto a este punto, tiene que haber al menos un punto en el cual el automóvil lo en forma horizontal. O dicho de otra manera, si usted se desplaza de un punto A a un punto B paralelo a una carretera plana, tiene que haber al menos un punto en el cual usted es paralelo a esta recta, ¿no? Puede ser mucho, puede ser que usted se desplace así y en todos los puntos la derivada valga cero. Pero puede ser que si usted sube, como tiene que bajar para llegar aquí, por lo menos tiene que haber un punto donde la tangente es horizontal. ¿Ok? Eso para el teorema de Rolle. Y el valor medio se deduce a partir del teorema de Rolle sin ninguna complicación. Por ejemplo, para probar, déjenme un momentito prender la luz, porque ya no veo. Fíjense, para probar el teorema de Rolle, ¿qué es lo que uno debe hacer? El teorema de valor medio, perdón. Vamos a considerar la función, o mejor dicho, la recta. Vamos a considerar la recta P1, que pasa por los dos puntos que dibujé ahí. AF de A y P2B F de B. Recuerden el gráfico que hicimos hace un momento, ¿no? Recuerden que hicimos una cosa así, ¿verdad? Aquí estaba A, F de A. Aquí estaba B, F de B. Y yo me desplazaba de aquí a aquí. Dije que había por lo menos un punto C, por lo menos uno, en el que la tangente a la curva, que es la derivada, es paralela a la recta que une a el punto F de A, F de A con el punto B, F de B. Eso es lo que dice el teorema, ¿no? Entonces consideremos este par de puntos y esa recta tiene por ecuación Y igual F de A más F de B menos F de A sobre B menos A por X menos A. Esta ecuación es fácil de deducir. Recuerden que es la ecuación punto pendiente. La pendiente les da esto. Ya la calculé hace un momento, ¿no? F de B menos F de A sobre B menos A es la pendiente. Y pasa por el punto, digamos, AF de A. O sea, que es de la forma Y menos Y sub 0 igual MX menos X0. Donde el punto X0 y Y0 es AF de A y la pendiente es F de B menos F de A sobre B menos A. ¿Ok? Entonces introducimos una función auxiliar.
la función auxiliar g de x igual f de x menos f de a menos f de b menos f de a sobre b menos a por x menos a. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que esa función, ahí lo que estoy haciendo es la diferencia entre la función f y esta ecuación de esta recta. Si yo pongo aquí y igual a f de x, paso esto a restar y esa es la función nueva que estoy considerando, ¿ok? No es un descubrimiento trascendental. Entonces lo que hay que ver es que esta función nueva que nosotros definimos cumple las hipótesis del teorema de Rolle. Recuerden que decía el teorema de Rolle. El teorema de Rolle me decía que si tengo una función que es continua en el intervalo cerrado a b, diferenciable en el abierto, y que en los extremos f de a es igual a f de b, la función tiene al menos un 0. ¿Ok? Un punto donde la derivada vale 0, ¿no? Entonces, vamos a comprobar las hipótesis del teorema de Rolle. Primera hipótesis, la función podemos decir que es continua en el cerrado. Bueno, como la f tengo por hipótesis que es continua en el cerrado, esa es la hipótesis del teorema de valor medio, f es continua en el cerrado, y esto es un polinomio, porque esto es una constante, esto es x menos a, yo puedo asegurar que, que f es continua, la nueva función g. G es continua en el cerrado a b. Ya que f lo es. Y eso está definido en función de f, porque esto es polinomio. Segunda condición, ¿será g diferenciable? Lo mismo, ¿no? G es diferenciable en el abierto, ya que la g pequeña, la f pequeña, ¿no? La f pequeña. ¿Ok? Entonces, continua en el cerrado, es diferenciable en el abierto. Solo me falta la tercera hipótesis del teorema de Rolle, que ver que g de a es igual a g de b. Entonces yo calculo g de a. ¿Cuánto me da g de a? Si tú evalúas esto en a, ¿qué te pasa? Esto da 0, porque f de a menos f de a vale 0, ¿no? Y a menos a es 0, o sea, todo esto da 0. G de a vale 0. ¿Sí? Y g de b también vale 0. Si tú colocas aquí b menos a, se cancela b menos a con b menos a. Aquí colocas f de b menos f de a. Este menos cancela con este y este menos se cancela por el distribuyo del signo menos. Entonces, esta nueva función g que nosotros hemos definido aquí cumple las tres hipótesis del teorema de Rolle. Entonces puedo asegurar por el teorema de Rolle que existe un valor c en el abierto a b tal que la función g tiene derivada igual a 0. Pero si tú derivas la función g, como es la recta esta, esto te da, si tú derivas la función g, esto te da la derivada de g' de c sería ¿quién? Esta derivada evaluada en c menos, esto es constante porque esta derivada vale 1, ¿no? Quedaría f de b menos f de a sobre b menos a. Y esto igualado a 0, por esta hipótesis que tienes aquí. Entonces tú despejas y obtienes que f' de c vale, tú pasas a sumar f de b menos f de a sobre b menos a, que es el teorema de valor medio. ¿Ok? ¿Quedó clara la idea? ¿Tienen alguna preguntita? Sí están ahí, ¿verdad? Pero no me dice nadie nada. ¿Está claro eso, no? Sí, profesor. Es bien sencillo. Yo voy a repetirlo para los que no, ya lo están copiando, ¿no? Imagino, vi que alguien estaba copiando. Sí. Sencillo, son tres pasos simples. Considerar la ecuación de la recta que pasa por el punto AF de A, BF de B. Después, agarrar la función f y restarle la ecuación de la recta. Y a esa nueva función auxiliar g verificar que cumple las hipótesis del teorema de Rolle. Y de ahí se deduce todo. Eso es lo que hay que grabarse para hacer el ejercicio, ¿ok? ¿Ok? Una importante
uso de esto es para hallar la velocidad promedio, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya vamos a... ¿Ya lo copiaron? Sí, profe. Vamos a borrar esto entonces. Entonces, repito, el algoritmo sencillo. Primero, considero la recta que pasa por el par AF de A, BF de B. Segundo, considero una función auxiliar g de x, que es la original f de x, menos la recta L, la recta anterior. Tercero, verifico que G cumple las hipótesis del teorema de Rolle. Y de ahí concluyo. Va a existir un C en el abierto, tal que G' de C vale 0, pero de aquí yo voy a deducir que esta G' va a ser F' de C menos F de B menos F de A sobre B menos A. Y despejando, despejo, F' de C va a ser F de B menos F de A sobre B menos A. Es sencillita la demostración, por si acaso en algún momento dado tienen que hacerla, que se la sepan hacer sin ningún problema, ¿no? Existe al menos uno, puede existir más de uno, ¿no? Un ejemplo clásico de esto es que yo le puedo dar una función, por ejemplo, f de x igual, digamos, 1 más x cuadrado menos 2x cubo. Y le puedo pedir encontrar los valores de C del teorema de Rolle, del teorema de valor medio, perdón, en I. Aplicar el teorema de valor medio en el intervalo menos 1, 1. Entonces, lo primero que hay que ver es que cumple las hipótesis del teorema de valor medio. Entonces, primero, f es continua en el intervalo cerrado, porque es un polinomio, sin ningún problema. Y f es diferenciable en el abierto. Entonces, el teorema de valor medio dice que existe un C, por lo menos 1, en el abierto menos 1, 1, tal que la derivada de C vale f de 1 menos f de menos 1 sobre 1 menos menos 1. ¿Ok? Vamos a buscar cuáles son esos C. Si usted calcula esto, evalúa la función en 1, la evalúa en menos 1 y hace esa cuenta, usted se dará cuenta que usted quiere resolver la ecuación f' de C igual a 1 menos 3 sobre 2, o sea, menos 1. Menos 1, ¿no? Pero f' de C, si usted deriva esta función, usted puede deducir sin problema que f' de C, recuerden que la derivada f' de x va a ser este 0, sería 1 menos 2x menos cx cuadrado, ¿no? Por lo tanto, f' de C no es más que 1 menos 2c menos 6c al cuadrado, y eso es igual a menos 1. Pasa esto a sumar, le queda 2 menos 2c menos 6c cuadrado igual a 0. Y resuelve la ecuación de segundo grado para C. Le van a dar dos valores. C1 igual menos 0,434 y C2 igual aproximadamente, ¿no? 0,768. Esto es aproximado porque ahí aparece una raíz, ¿no? Entonces, ¿cuántos de esos están aquí? Ambos, ¿no? Si no están, no importa, pero en este caso los dos están, ambos pertenecen al intervalo abierto menos 1. ¿Ok? Entonces el teorema dice que existe por lo menos uno, pero puede haber más de uno. ¿Ok? Puede haber más de uno. Hay un resultado también importante a tener en cuenta. Que es el teorema de la diferencia constante. Teorema de la diferencia constante.
que establece que si una función es continua, una función continua en un intervalo i, si la derivada es 0, para todo x en y, eso equivale a decir que la función es constante. ¿Ok? Y esto es una cosa que se puede demostrar sin mucha dificultad. La prueba es bastante sencilla. Creo que es obvio que si la función es constante, aquí puse derivada, la función, la función. Es obvio que si la función es constante, este es muy sencillo. Ya demostramos que toda función constante tiene derivada 0, o sea que de aquí para acá se cumple. Lo que hay que probar es que si la derivada es 0, eso obliga a que la función sea constante, ¿no? Entonces, a partir del teorema de valor medio se puede hacer eso. Si usted toma dos intervalos, dos valores cualquiera, agarre dos valores x1 y x2 en y. Para probar que la función es constante, lo que usted va a probar es que la función vale lo mismo en x1 y en x2, ¿ok? Vamos a suponer, por ejemplo, que x1 sea menor que x2, por decir algo, por fijar ideas, ¿no? Entonces, uno sabe que el intervalo, aquí está el intervalo y, digamos que este es el intervalo y, es el intervalo b. Y usted va a probar que es constante en y, va a probar que la función vale lo mismo en x1 que en x2. Usted considera el subintervalo x1, x2, ¿no? Considera ese subintervalo x1, x2 contenido en y, ¿verdad? Entonces, aplica aquí el teorema de valor medio, porque la función es continua y es diferente. Entonces, es diferenciable porque tiene derivada, ¿no? La derivada es 0. Entonces, en el abierto, entonces usted puede decir que existe, por el teorema de valor medio, existe un C dentro de x1, x2, que es el abierto, ¿no? Tal que f' de C es igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. O sea, su intervalo B es x1, x2. Pero su hipótesis dice que la derivada vale 0. La función es diferenciable en todas partes y la derivada vale 0. Entonces, que esto vale 0. Porque si la derivada vale 0 en cualquier valor de y, lo vale en cualquier valor del intervalo x1, x2, en particular en el C que está dentro de x1, x2. Y si esto es 0, esto pasa a multiplicar, el 0 lo absorbe y le va a dar que f de x2 menos f de x1 es igual a 0. Y eso significa que f de x2 y f de x1 valen lo mismo, ¿no? Si eso lo hice yo con cualquier par de puntos arbitrarios, porque son cualquiera, yo no dije quiénes eran, eso significa que no importa qué puntos yo agarre aquí, siempre la función vale lo mismo. Por lo tanto, la función f es constante en y. ¿Ok? ¿Está claro eso, muchachos? ¿Está claro? ¿O alguna pregunta? Podemos hacer ejemplos, profe. No, esto es para que tengan la idea clara de la demostración. Ahorita vemos los ejemplos, pero si la demostración no tiene ejemplo, la demostración es muy sencilla, en el sentido No de ejemplo. pensé que iban, no, sí, pero ejemplos también, o sea, eso preguntaba. No, sí vamos a hacer después, pero el que quiere ver la demostración primero, ¿no? O sea, porque ejemplo de esto te doy una función cualquiera que tenga derivada 0. Entonces, claro, si la derivada es 0, la función es constante. Que ese es el teorema clave. La función es constante. Pero ¿cómo sabe uno eso? Eso lo sabe gracias al teorema de valor medio. ¿Ok? Otro teorema importante que el teorema de la diferencia constante, ese se llama el teorema de la constante. El teorema es el siguiente, ¿no? Si dos funciones tienen la misma derivada, si f y g son funciones diferenciables,
en un intervalo I. Y además, si la derivada de f es la misma derivada de g, esto implica forzosamente que las funciones son iguales, salvo una constante. Y esta es la clave porque esto nos va a servir para definir la primitiva de una función cuando hagamos integración. ¿Okay? La demostración de este teorema es bastante simple, se basa en el teorema anterior. Basta considerar una función auxiliar h de x igual f de x menos g de x. ¿Son diferenciables? Sí, porque si f y g son diferenciables, la h es diferenciable. Y diferenciable implica continuidad. Entonces esta función cumple todo lo del teorema de valor medio. Usted a partir de aquí dice, bueno, la derivada de esta función, si usted la deriva, esto es f' de x menos g' de x. Pero como las derivadas son iguales, esto es 0. Y si la derivada de una función es 0, la función es constante, por lo tanto puedo asegurar que la función es una constante. Pero ¿quién es la función f? ¿Quién es la función h? F menos g. Es decir, que f menos g es constante y usted despeja, pase la g a sumar y le queda que f de x, entonces g de x más la constante. Facilita la prueba, ¿no? Facilita. Dos funciones que tengan la misma derivada son iguales excepto una constante. Eso permite definir la primitiva de una función. ¿Okay? La integral principal, la primitiva principal que vamos a ver cuando damos integración. Ok. Otra aplicación útil de este teorema es la siguiente, ¿no? Vamos a ver. Use el teorema de valor medio para demostrar que el seno de x es menor o igual que x para todo x mayor o igual que 0. Entonces, voy a pausar el video y voy a dejar que ustedes intenten hacer esto. La idea es la siguiente. Yo quiero probar esta desigualdad. Una opción es, por ejemplo, considerar esta diferencia, seno de x, esto es un seno de x menos x, y probar que esto es negativo. Si yo puedo probar eso, tengo un problema resuelto. ¿Ok? Si demuestro esto, tengo un problema resuelto. ¿Estamos claros? Entonces tengo que considerar alguna función específica. La candidata obviamente es esta que acabo de tener aquí. Y ver que esa función es negativa para x mayor o igual que 0. O sea, hacemos el estudio por separado. ¿Qué pasa si x vale 0? Si x vale 0, se cumple la igualdad, porque seno de 0 es igual a 0. Entonces, se cumple la igualdad. Se cumple, por lo tanto, la desigualdad, porque es la parte de la igualdad, ¿no? Entonces, no hay nada que probar. En 0 se cumple. Cierto. Entonces, solo me falta estudiar cuando x es mayor que 0, estrictamente. Considero la función f de x igual seno de x menos x. ¿Por qué? Porque quiero llegar a esto, ¿no? Veo qué intervalo voy a considerar. Considero un intervalo cerrado 0x. 0x, ¿ok? Y aplico el teorema de valor medio. ¿Ok? Fíjense que f es continuo en el intervalo 0x, porque el 0 es continuo en todo R y la x también, ¿verdad? Y f es diferenciable en 0x. Por lo tanto, ya miré que esta función f que yo me acabo de plantear satisface las hipótesis del teorema de valor medio. Entonces puedo asegurar por el teorema de valor medio, ¿verdad? Existe al menos uno, un C. ¿En qué intervalo? Tengo que decir que en el abierto 0x, tal que f' de C es igual a f de x menos f de 0 sobre x menos 0. ¿Sí? En mi intervalo AB es 0x, ¿no?
Entonces de aquí tú sacas rápido. Tú sabes que f de 0, si esta es la función f de 0, seno de 0 menos 0, f de 0 es 0. O sea, de aquí tú sacas rápidamente que x, bueno, vamos a despejar hacia este lado. Tú despejas, ¿no? Y te das cuenta que f de x menos f de 0 que desapareció es igual a f' de c multiplicado por x. Es decir, pasé esto para acá multiplicado. ¿Están conmigo ahí todos, no? Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Pero ¿cuánto vale f' de c? Bueno, tú puedes calcularla aquí. F' de x, de hecho, sabes que f' de x vale la derivada del seno del coseno, ¿no? Coseno de x menos 1. Porque la derivada de x es 1. Entonces, f' de c es coseno de c restándole 1. Y tú sabes que el coseno siempre es menor o igual que 1, por lo tanto, esta cantidad es negativa. ¿Sí? Esa cantidad negativa. ¿Están conmigo, verdad? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿qué sacas tú? Como f' de c es negativa y la x es positiva, porque la x estamos diciendo que x es mayor o igual que 0, este tiene signo más y este tiene signo menos, porque lo acabo de ver aquí, ¿no? Eso significa que f de x es negativo. Y eso es lo que yo quería, porque ¿quién es f de x? Esta ecuación, ¿verdad? Seno de x menos x es menor o igual que 0, y despejando obtengo que el seno de x es menor o igual que x, que es lo que yo quería demostrar. Esa es la prueba. Entonces, no siempre el ejercicio que me van a dar es directamente aplicar el teorema. Tengo que pensar un poco y ver qué función, cuál es la función que voy a escoger, que verificar y comprobar las hipótesis y tratar de armar todas mis ideas para llegar a la ecuación necesaria, ¿no? Vamos a ver, vamos a Una hacer pregunta, profesor, disculpen. Una pregunta. En la parte que usted define para x mayor que 0, f de x, seno de x menos x, Ajá. ¿por qué o cómo escogió ese intervalo de 0 a x? ¿Por qué no pudo ser de otro intervalo? Porque Que eso fue el justamente, problema que yo encontraba. porque tú necesitas que aparezca f de x aquí. La única forma que aparezca f de x es que uno de los extremos sea x. Ya. ¿Ok? Y como sabes que esto es en 0 más infinito, o sea, estás aquí en 0 más infinito, tú vas a agarrar 0x. ¿Para qué? Para que en el x te dé la función f de x, que es la que estás buscando acá justamente. Ah, ya, por la hipótesis del dominio de x para todo x mayor que 0. Ya. Exactamente. Ok, gracias. Vamos a ver otro ejercicio para que piensen un poquito de la misma idea, ¿no? Esto lo están copiando, no sé si lo copiaron. Saquen una foto para que sea más rápido la cosa y nos rinde el tiempo. Listo, ¿verdad? Ok, fíjense ustedes ahora. Vamos a hacer otro problema que los voy a poner a pensar un poco ustedes, ¿no? Este problema es sencillo. Tienen que pensar un poco, pero es bien sencillo en realidad, ¿no? Probar que la ecuación x cubo más 3x menos 2 igual a 0, esta ecuación, tiene exactamente una raíz real. ¿Ok? Por supuesto, vamos a hacer uso del teorema de valor medio. ¿Ok? O en su defecto el teorema de Rolls, si a usted le conviene más. ¿Ok? Voy a pausar, los dejo que piensen un momentico de cómo hacen este problema. Vamos a darle una pequeña ayuda. Tengan en cuenta lo siguiente, que vamos a hacer uso de lo siguiente. Toda función continua, este es un polinomio, esta función diferenciable es continua, que tenga un cambio de signo, es decir, aquí está f de a, imagínense que esto es f de a, este es a,
y este es B, y este es f de B, tiene que tener por lo menos un 0. En este caso este tiene 3, pero tiene que tener por lo menos un 0. Dicho de una manera más sencilla para entender, si esta es una línea recta y yo paso de aquí a aquí sin levantar el lápiz, tengo que atravesar esta recta. ¿Ok? Puede ser que la atraviese una sola vez, que vaya aquí así. Puede ser que haga esto y la atraviese una sola vez también. Pero no hay forma de que de manera continua yo pase de este punto a este sin atravesar el eje. Por lo tanto, toda función que tiene cambio de signo y es continua, tiene un 0. Eso se llama teorema de valor intermedio. ¿Ok? Porque aquí el problema tiene dos etapas. Tienes que probar que tiene 1 y después tienes que ver que tiene exactamente 1. Es decir, primero tienes que probar que por lo menos tiene 1. Pero además de eso, tienes que demostrar que es el único que tiene. ¿Ok? Entonces, es fácil darse cuenta. Es fácil darse cuenta. Creo yo que es fácil darse cuenta. Porque no puede hacerlo desde el punto de vista geométrico, pero la idea es que lo hagamos en forma analítica, ¿no? Uno se puede dar cuenta que la función f de x igual x cubo más 3x menos 2 es un polinomio, ¿verdad? Por lo tanto, es diferenciable en todo R. En todo el dominio que es R. Más aún, si es diferenciable, es continuo. Porque diferenciabilidad implica continuidad, ¿no? Y uno se da cuenta que la función en 0 vale menos 2 y la función en 1 vale 2. Yo tengo la garantía de que entre 0 y 1 esta función tiene un 0, tiene una raíz. Los ceros de esta función son las raíces de esta ecuación, ¿no? Dado que f de 0 por f de 1 es negativo, eso implica, por el teorema de valor intermedio, que f posee al menos un c. El micrófono por ahí, por favor. Al menos un c entre 0 y 1, tal que f de c vale 0. Teorema de valor medio, de valor intermedio, ¿no? Es decir, y si esto vale 0 es porque esta ecuación es 0, porque f de c no es más que c al cubo menos 3 más 3c menos 2 igual a 0. Por lo tanto, esta ecuación x cubo más 3x menos 2 tiene al menos una raíz. Esa es la primera etapa. Ahora yo quiero que ustedes me demuestren que tiene exactamente una raíz, es decir, que no tiene otra, que no hay otra raíz aparte de esa única que está entre menos 2 y entre 0 y 1, ¿no? Para eso van a proceder por el absurdo. Suponga que tiene dos raíces, que tiene por lo menos dos raíces y lleguen a una contradicción. Los dejo para que intenten y piensen un momentico. Vamos a pausar el video, piensen cómo hacerlo. Sí, exactamente, es el teorema de Bolzano. Lo que pasa es que el teorema de valor intermedio es, dado un K cualquiera aquí, si la función está por debajo de K y por encima de K, tiene que tener un corte con la recta X igual K. El de Bolzano es un caso particular de este, simplemente que la recta es el eje de las X, ¿no? Sí. Se sirve para determinar raíces. Entonces, vamos a llamarlo directamente teorema de Bolzano en lugar del valor intermedio, pero es realmente el valor intermedio para un caso particular. Entonces, repito, ahora ya sé que tiene una raíz. Tengo que ver que tiene una única raíz. Una única raíz. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Vamos a fijar qué habría que hacer ahí. Si me dice que tiene exactamente una, ya sé que tiene una, tengo que ver que no tiene más de una, ¿verdad? Suponga que tiene dos raíces, ¿verdad? Supongamos por reducción al absurdo, ¿no? Que f tiene otra raíz, ¿no? Supongamos que b es otra raíz de la ecuación, ¿no? De la ecuación x, a broma. X cubo
más 3x menos 2 igual a 0. Que tiene una segunda raíz. Ya sabemos que tiene una. Vamos a suponer que ese A. Existe una raíz. Existe, bueno, la llamamos C antes, ¿no? Pero supóngase que vamos a llamarla A. Que es un A tal que f de A es igual a 0. Es decir, una A tal que A cubo más 3 por A menos 2 es igual a 0. Entonces usted sabe que existe. Hay un valor A que cumple esto. Vamos a suponer que existe otra, que la voy a llamar B, que satisface esa ecuación, ¿no? Es decir, f evaluada en B me da 0. ¿Ok? Porque si es raíz de esta ecuación, si tú evalúas B aquí, te da B al cubo más 3B menos 2 igual a 0. Y esto no es más que f evaluado en B. Recuerden que dijimos que f de x es esta expresión, y cubo más 3x menos 2. ¿Están conmigo hoy todos, verdad? Sí, profe. Y vamos a suponer que A es menor que B. Y usted dirá, profesor, ¿y si no es? Bueno, entonces la que existe, la primera es la B y la otra es la A. Cambia el orden, no importa, ¿no? Supongamos que A es menor que B para fijar idea, simplemente para construir el intervalo, ¿no? Entonces, consideremos el intervalo AB. Y apliquemos el teorema de Rolle. Vamos a ver que F, consideremos el intervalo B, y vemos y notamos, ¿no?, que F, recuerden que F, vamos a escribirla para resaltarlo, es x cubo más 3x menos 2, ¿verdad? Es continua en el cerrado AB y diferenciable en el abierto. ¿Cómo sabe usted eso? Porque lo es en todo R, ya lo dijimos al principio, que es un polinomio. Ella es continua y diferenciable en todo R, en todo su dominio. Basta decir que es diferenciable, porque diferenciable implica continuidad, ¿no? Entonces, ¿qué puedo asegurar? Por el teorema de Rolle, ¿verdad? Recuerden que si vale 0 en A y vale 0 en B, tenemos estas dos hipótesis. Además, f de A es igual a f de B y es igual a 0. Tenemos el teorema de Rolle, ¿verdad? Es decir, tengo una función que aquí en A vale 0, en B vale 0 y es continua y diferenciable. Ella hace algo así. Aquí está B. Tiene que existir por lo menos un C. Por el teorema de Rolle, existe, por teorema de Rolle, un valor C en el intervalo AB, tal que la derivada en C vale 0. ¿Están conmigo ahí, verdad? ¿Está claro eso que dije o no? ¿Alguna pregunta por si acaso? No me responde nadie, no sé si está claro o no. Iván, ¿está claro para ti? Sí, sí, profe, sí está claro. Sí, profe, sí. Oscar, ¿cómo va eso? Oscar me dejó el lápiz y se fue. No. Aquí estoy, lo que paro para descansar porque tengo la mano echando humo. Está claro, está claro. Entonces, vamos a ver. Primera etapa, pruebo que tiene un 0. ¿Cómo sabe que tiene un 0? Porque en 0 me da menos 2 y en 1 me da positivo, entonces tiene un cambio de signo, tiene un 0. ¿Cómo sabes que tiene solamente un 0? Ya sabemos que tiene un 0. Vamos a suponer que existe otra raíz. Entonces consigo dos valores donde la función es 0. Vale 0 en B y vale 0 en A. Y es continuo y diferenciable. Aplico el teorema de Rolle. Existe un C en el abierto para que f' de C vale 0. ¿Y cuánto es f' de C? Si usted busca la derivada de este polinomio, eso le da la derivada, aquí la puede calcular sin ningún problema, es 3x cuadrado más 3. ¿Sí? Ya. F' de C sería 3c cuadrado más 3 igual a 0. Pero de aquí usted saca rápidamente que c cuadrado vale menos 1. Y esto no es posible. Entonces es mentira que existe un C donde esto valga 0. Esto nunca vale 0. ¿De dónde viene la contradicción? De haber supuesto que tenía otra raíz. Entonces la conclusión es, si tiene otra raíz, tengo una contradicción. Por lo tanto, no puede tener una segunda raíz.
Entonces sé que tiene una, pero no tiene más de una. La conclusión es que tiene exactamente una raíz. ¿Estamos claros? Sí, muy claro está. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa con estos ejercicios? Que a ustedes no le va a decir, aplica el teorema de valor medio, sino se lo enuncian así, prueba que tiene una raíz. Le tienen que pensar en su cabeza qué teoremas de los que le han dado va a utilizar para demostrar eso. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo de este tipo. Aquí los voy a ayudar un poco más, porque les digo, use el teorema de Rolle. Les digo que van a usar, usando el teorema de Rolle, probar que un polinomio de grado 2, ustedes saben que los polinomios de grado 2 son de la forma P de X igual, digamos, AX cuadrado más BX más C, lo que ustedes conocen como una función cuadrática, ¿no? Polinomio de grado 2. Y por supuesto, la A tiene que ser diferente de 0, si no es una función lineal, ¿no? Tiene a lo más 2 raíces. ¿Ok? Fíjense, el otro dice exactamente una. Este dice máximo 2. Es decir, puede que no tenga ninguna, puede que tenga una o que tenga 2. Y ustedes lo saben ya porque uno cuando da matemática la función cuadrática, uno estudia el discriminante, ustedes saben que esto es una parábola, ¿verdad? Entonces ya, supongamos que es positiva, qué sé yo, que abra hacia arriba. Ella o es así, tiene 2 raíces en este caso, o es así tangente, tiene una única raíz, o es así, no tiene raíces. Y esto lo define el discriminante delta, que es b cuadrado menos 4ac. Si es mayor estricto que 0, dan 2 raíces. Si es, este es cuando el delta es mayor que 0. Si es exactamente igual a 0, tiene una única raíz. Si es menor que 0, no tiene raíces reales. Pero no quiero que lo hagan completando cuadrado, porque esto se hace completando cuadrado y estudiando la ecuación de segundo grado, ¿no? Quiero que usen el teorema de Rolle. Por eso dice usando el teorema de Rolle. No es por otra manera que lo van a hacer. Es usando el teorema de Rolle demostrar que este polinomio de grado 2 tiene a lo más 2 raíces. ¿Qué significa que tiene a lo más 2 raíces? Que no puede tener 3. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes van a hacer, voy a borrar esto aquí, ustedes lo van a hacer ahorita, yo lo voy a dejar para que lo intenten hacer, esta vez no los voy a ayudar, digo que piensen, les voy a dar la idea. Suponga que tienen 3 raíces. Suponga que P de X tiene 3 raíces, digamos X1, X2 y X3. Y vean a ver cómo a partir de ahí ustedes llegan a una contradicción. ¿Ok? Voy a pausar el video, intenten hacerlo. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? Suponga que tiene 3 raíces. Suponga que la función tiene 3 raíces. Si tiene 3 raíces, si ese polinomio de grado 2 tuviese 3 raíces, tiene 3 valores x1, x2, x3, tal que p evaluado en x1 es igual a p evaluado en x2 es igual a p evaluado en x3 es igual a 0. Son las 3 raíces. Recuerden que una raíz es que esto valga 0 cuando lo evalúas acá. Entonces consideren los intervalos x1, x2 y x2, x3. Aquí usan el teorema de Rolle. Teorema de Rolle aquí. Van a garantizar por el teorema de Rolle. Si la función vale lo mismo en x1 y x2, existe un primer c tal que p de c vale 0. Digamos un c1, ¿no? Y aquí, igual, por teorema de Rolle, existe un c2 tal que p de c2 vale 0. Este C1 entre X1 y X2 y este C2 entre X2 y X3. P' es, ¿no? A la derivada, sí, perdón. Puse P', sí, la derivada. La derivada.
Esto significa que si usted deriva de prima de x, usted deriva aquí, eso le da 2ax más b. Usted está consiguiendo dos ceros para esta ecuación. Tiene dos raíces. Está consiguiendo C1 y C2. Entonces, esta ecuación, 2ax más b, tiene o tendría dos raíces. ¿Cuáles dos? Estas dos, C1 y C2. Pero eso es mentira, porque esta ecuación tiene una sola raíz. Es una ecuación de primer grado. ¿Usted sabe que este vale 0? Sí, solo si x vale menos b sobre 2a. Solo tiene una raíz. Entonces esto es imposible, es una contradicción. Es una contradicción, ya que este polinomio, 2ax más b, posee una única raíz. No es posible conseguir dos como decimos aquí. Aquí decimos que tenemos dos. Entonces, ¿de dónde viene la contradicción? De haber supuesto que el original tenía tres raíces. ¿Ok? Esa es toda la conclusión. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Y para la semana que viene, la semana que viene no tenemos el clase el viernes, ¿verdad? Quiero que ustedes me investiguen para que me vayan exponiendo. Los mismos grupos de antes, igualitos, me van a investigar todo esto. Ya les voy a decir qué van a hacer. Esto lo copiaron ya, por si acaso, ¿no? Profe, una pregunta. Dime, Diana. Nosotros estábamos revisando las notas y no sé si estoy equivocada. El examen era en grupo, pero el examen lo subimos por equipo. No sé si la nota ya aparece porque solo le aparece a la persona que subió. Ya va. Déjame pausar el video que yo expliqué. No hay problema. Lo que pasa es que en la configuración mía me equivoqué y no le aparece la nota en todo el grupo, no sé por qué. Pero ya la nota que tenga uno el miembro del equipo que subió la nota es la nota de todo el grupo. Ay, ¿Ok? Gracias, profe. Ya. Sí, muy amable. Yo lo dije la clase pasada, lo que pasa es que no habían llegado todos. Yo creo que fue con Curay que estábamos revisando que no me estaba mal configurada la cosa ahí. Bueno, entonces quiero que para la semana que viene, para el viernes ya podemos empezar. Vayan investigando lo que es monotonía, concavidad, criterios de la primera derivada y de la segunda derivada, ¿no? ¿Cuántos equipos hay? Aquí tengo 4 cosas nada más, pero quiero colocarles algo más. Entonces vamos a colocar. Creo que eran 6 equipos, profe. 6, sí. 6 grupos, profe. Ejercicios de máximos y mínimos, o sea, de extremos, ¿no? Para funciones como modelos matemáticos, ¿no? O sea, aquellos modelos que usted tiene que construir la función y a partir de ahí buscar los extremos de la función. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas y el último tema sería el gráfico de una curva. Profe, lo de modelos matemáticos es lo de optimización. Exacto, optimización. Ya. Optimización. Gráfico de una curva significa hacer el estudio completo. Dominio, cortes con los ejes, simetría, monotonía, concavidad, extremos, puntos de inflexión, y gráfico. ¿Ok? Que quiero que entremos con una cuestión de integración, que si bien no lo tengo ahí completo, porque el profesor lo va a necesitar, el de física. Entonces no quiero que nos quedemos mucho aquí, sobre todo
porque creo que esto lo manejan ustedes más. No sé si integración lo manejen también. Bueno, gracias por estar conectados al canal. No se olviden suscribirse si no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para que les lleguen los videos.